Hoy vamos a explorar algo crucial, los 10 mayores temores que enfrentan los narcisistas y cómo puedes usar ese conocimiento para protegerte. Quiero dejar claro desde el principio que esto no se trata de venganza ni de enfrentamientos directos. Mi intención es que comprendas mejor estos mecanismos para que sepas cómo poner límites, proteger tu salud mental y decidir con claridad si debes alejarte. Entender sus puntos débiles te da poder, no para atacar, sino para evitar ser arrastrado por su dinámica. La imagen que suelen proyectar, segura, carismática, incluso admirable, es en muchos casos una armadura que se forjó en la infancia. Puede que hayan crecido sin sentirse validados, vistos o amados por quienes más necesitaban. En consecuencia, su sistema de recompensa interno se acostumbró a funcionar con la aprobación externa. Necesitan validación constante como si fuera aire. Esta dependencia les obliga a construir un yo ideal, una versión falsa de sí mismos que poco tiene que ver con lo que realmente sienten o son. La psicoanalista Karen Horney lo explicó bien. El narcisista se aleja tanto de su yo real que ya no sabe quién es en el fondo. Y sostener esa mentira agota. Viven con miedo permanente a que alguien descubra su verdadero yo. Eso explica por qué, aunque puedan ser personas encantadoras, con talento social y logros visibles, su conducta a menudo cae en la manipulación, la arrogancia o la falta de empatía. Lo que parece superioridad no es más que una armadura brillante que esconde un pozo profundo de inseguridad. Como explicaba el psiquiatra Otto Kernberg, sus cualidades están al servicio de una autoimagen inflada que trata de llenar un vacío interno. Por eso, estar cerca de ellos puede activar tu sistema emocional al máximo: estrés, tensión constante, sensación de estar caminando sobre vidrios. Pero no te preocupes, hoy vamos a iluminar sus sombras. Conocer sus miedos te permite hacerles frente con firmeza, con claridad y sin perder tu centro. Empecemos por el primero, el miedo a que desconfíes de ellos. Imagínate qué sentirías si nadie creyera lo que dices. Para un narcisista, esto no es solo incómodo, es devastador. Necesitan que los demás crean en la imagen que han fabricado, alguien admirable, moralmente intachable, confiable e impecable. Cuando alguien duda de sus palabras o sospecha de sus verdaderas intenciones, sienten que se les desarma por completo. El psicólogo del Polhus, en su estudio sobre la tríada oscura, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, demostró que el narcisismo se relaciona con actitudes manipuladoras y un deseo constante de explotar las relaciones interpersonales. Si empiezas a sospechar, si dejas de confiar ciegamente en ellos, pierden poder, y con eso también pierden acceso al llamado suministro narcisista, esa atención constante que los mantiene en pie. Ante tu desconfianza, pueden reaccionar con ofensa. ¿Cómo te atreves a dudar de mí después de todo lo que he hecho por ti? O intentarán manipular emocionalmente: me duele mucho que no confíes en mí. Pensé que teníamos algo especial. Pero lo cierto es que lo que más les duele no es tu falta de confianza, es que se tambalea su control sobre cómo los perciben los demás. Entonces, ¿cómo usar esto para protegerte? Cuestiona, haz preguntas claras, pide pruebas, verifica lo que te dicen, escucha tu intuición cuando algo no cuadra. No necesitas discutir, basta con mostrar que ya no compras su versión de la historia. Esto los desestabiliza porque les quitas el poder de controlar tu percepción. Y ahí es donde comienza tu recuperación. Segundo miedo, que se burlen de ellos. Hay personas que pueden hacer bromas pesadas sobre los demás, pero no toleran ni una sola risa a su costa. Así son los narcisistas. Tienen una sensibilidad extrema al ridículo. El sarcasmo, las bromas o cualquier gesto que les haga sentir menos, incluso si es en tono amistoso, los golpea profundamente. Aunque puedan parecer los reyes del humor cruel hacia otros, no soportan estar en el otro lado. El psiquiatra Theodor Millon describió esta sensibilidad como patológica. Incluso un chiste inocente puede ser interpretado como un ataque personal. Su reacción suele ser desmedida, rabia, desprecio, silencio frío o frases como «no sabes con quién estás hablando» o «eso es una falta de respeto». Es como si una pequeña risa quebrara esa imagen de perfección que tanto se esfuerzan por mantener. De hecho, un estudio del European Journal of Personality en 2010 encontró que el narcisismo grandioso se asocia
con una baja tolerancia a la ambigüedad, lo que explica por qué no manejan bien la ironía o el humor sutil, y cómo usar esto con mucha precaución. Nunca se trata de humillar ni de atacar, pero puedes romper el juego si, por ejemplo, no te ríes de sus bromas hirientes o si respondes con un humor tranquilo e inteligente cuando intentan imponer su seriedad exagerada. Es una forma sutil de mostrarles que no controlan el tono emocional de todo y que su autoimportancia no te intimida. Tercer miedo, ser abandonados. Piensa en lo que sentiría alguien que basa toda su autoestima en la atención de los demás y de repente es dejado de lado. Para un narcisista, el abandono no es solo doloroso, es como caer en un abismo. Representa el peor de sus temores, la idea de que no son amados, de que no son lo suficientemente valiosos como para ser elegidos, cuidados o acompañados. Es en el fondo una confirmación brutal de su creencia secreta que no merecen amor. La doctora Judith Herman, experta en trauma, explicó cómo la negligencia emocional en la infancia puede dejar una huella profunda. El narcisista, incapaz de construirse una identidad segura desde el interior, depende de un refuerzo externo constante. Esa validación, elogios, atención, admiración, es su oxígeno. Si eso se corta, se desmoronan por dentro. Aparecen pensamientos como, si me deja, ¿quién me va a decir que valgo algo? O no puedo estar solo conmigo mismo. Y cuando sienten que alguien se aleja, no se quedan quietos. Harán todo lo posible por impedirlo. Pueden suplicar, prometer cambios radicales, manipular emocionalmente, victimizarse o incluso amenazar, todo con tal de mantener a la otra persona cerca, porque quedarse solos los obliga a mirarse por dentro, y eso es lo que más temen. Se ven obligados a enfrentarse a su vacío y a su fragilidad emocional sin la anestesia de la admiración externa. ¿Y cómo se puede usar esto para protegerse? Estableciendo límites muy claros. Si estás en una relación tóxica, dar un paso atrás puede provocar una fuerte reacción en el narcisista, pero es un paso necesario y siempre debe hacerse priorizando tu seguridad emocional y física, y si hace falta, con el apoyo de personas cercanas o profesionales. Cuando ellos sienten que pierden su fuente de validación, entran en crisis. Es como si se les cortara el flujo de energía que necesitan para sostener su autoimagen. Cuarto miedo, ser ignorados. Para algunos, la indiferencia puede pasar desapercibida. Para un narcisista es insoportable. Ser ignorado les duele más que ser criticado, porque la crítica al menos implica que están siendo notados. En cambio, la indiferencia les grita, no eres importante, no existes. William James, uno de los grandes pensadores de la psicología, dijo que una de las necesidades humanas más profundas es sentirse reconocido. El narcisista lleva esa necesidad al extremo. No solo quiere ser visto, quiere ser el centro. Necesita constantemente la atención de los demás para sentir que existe, que vale. Si no lo obtiene, aparece un vacío aplastante. Por eso, estrategias como la técnica de la piedra gris, ser deliberadamente neutro, poco reactivo y sin emociones frente a ellos, resultan tan efectivas. No responder a sus provocaciones, no alimentar sus dramas, no entrar en sus juegos, nada de halagos, ni siquiera de confrontaciones encendidas, porque incluso los conflictos intensos pueden servirles de combustible emocional. Lo que más los descoloca es que no seas parte de su teatro. Un libro clave, The Narcissism Epidemic, analiza cómo la cultura moderna puede alimentar estos rasgos, pero también muestra que cuando se les retira la atención genuina, entran en un colapso emocional. Entonces, si los dejas de alimentar emocionalmente hablando, si no reaccionas, si no los haces el centro de tu mundo, su fachada empieza a resquebrajarse. Ya no eres su espejo, y eso los desarma. Quinto miedo, el fracaso. Todos cometemos errores, pero para el narcisista, fallar no es solo una equivocación, es una amenaza a su identidad entera. Su imagen está basada en la idea de que son excepcionales, capaces, invulnerables. Entonces, cuando fallan, esa máscara se rompe. La doctora Elsa Roninstam, especialista en trastornos de personalidad, lo ha investigado a fondo. El narcisista necesita mantener la fantasía de perfección para no colapsar. Si fallan, pueden pensar, ahora todos verán que no soy tan especial o necesito que crean en mí para creer en mí mismo. Por eso suelen justificar
justificar sus errores, minimizar el problema o culpar a otros. Dicen cosas como, de todos modos, eso no era tan importante o mi equipo no estuvo a la altura. La responsabilidad siempre cae en otro. Es un mecanismo de defensa para proteger su ego frágil. Un estudio de 2011 sobre las paradojas del narcisismo analizó cómo emplean estrategias sofisticadas para evitar el impacto del fracaso. Pero si no tienen a quién culpar, si el error es evidente y están expuestos, su mundo interno tiembla. Y ahí es donde tú puedes actuar con calma, sin atacar, simplemente mostrando los hechos. No necesitan gritos, solo hechos. Frente a lo innegable, su autoengaño se pincha y eso les genera una angustia que no saben manejar. Sexto miedo, ser humillados en público. Este temor va directo al corazón de lo que un narcisista más protege: su imagen. Todos cuidamos en cierta medida cómo nos ven los demás, pero para ellos, esa imagen no es solo una parte de su vida, es su única forma de sentirse valiosos. Por eso, la idea de quedar en ridículo delante de otros, de que sus errores o mentiras salgan a la luz frente a una audiencia, es como una pesadilla viviente. El sociólogo Erving Goffman hablaba del teatro social en el que todos actuamos ciertos roles. El narcisista se aferra a su papel como si su vida dependiera de ello. No puede permitirse un fallo en escena. Una frase como "no eres tan listo como decías" o "todos se están riendo de ti" puede provocar una reacción emocional desmedida. Es la ruptura total de su máscara y sienten que todo el mundo ve, de repente, al verdadero yo que tanto se esfuerzan en ocultar. Un estudio fascinante de la Universidad de Ámsterdam, dirigido por Eddie Brommelman, sugiere que el narcisismo infantil puede surgir cuando los padres sobrevaloran a sus hijos de forma exagerada, dándoles una idea de superioridad que en el fondo esconde una autoestima inestable. Por eso, cuando son humillados públicamente, se activa una vergüenza tóxica que puede derivar en ataques de ira o, al contrario, en un colapso emocional total. Es la caída estrepitosa de su castillo de perfección. ¿Y cómo usar esto a tu favor? Con mucho cuidado. No se trata de avergonzarlos por venganza, sino de señalar contradicciones con serenidad, sobre todo frente a personas cuya opinión valoran. Mostrar con hechos sus incoherencias ante otros puede provocarles una crisis interna fuerte. Es como si el espejo social les devolviera una imagen que no soportan. Pero atención, hazlo solo si es necesario y si no hay peligro de represalias. Séptimo miedo, sentir remordimiento. Para muchos, sentir culpa puede ser doloroso pero necesario. Para el narcisista, el remordimiento es casi imposible. ¿Por qué? Porque reconocer una falta los obliga a admitir que no son perfectos, que se han equivocado, que han herido a alguien, y eso es algo que su identidad no puede tolerar. Por eso, si alguna vez les escuchas decir "lo siento", muchas veces será una disculpa vacía, mecánica, diseñada para salir del paso. El Dr. Robert Hare, experto en psicopatía, ha documentado cómo las personas con perfiles narcisistas extremos carecen de remordimiento auténtico. No porque no sepan que algo está mal, sino porque su empatía emocional es muy limitada. Pueden decir: "si te sentiste mal, es tu problema", o "siento que lo hayas malinterpretado", pero lo hacen sin asumir ninguna responsabilidad real. Un estudio de 2013 analizó cómo se activan las zonas cerebrales responsables de la empatía en personas con rasgos narcisistas, y los resultados fueron claros. Su capacidad para sentir con el otro es mucho menor, especialmente en lo emocional. Por eso, cuando se ven enfrentados al sufrimiento que causan, su reacción suele ser defensiva, no reparadora. ¿Y cómo puedes usar esto para protegerte? Haciendo evidente esa desconexión emocional, confrontarlos, sin caer en el drama, con las consecuencias directas de sus acciones. Mostrar la incoherencia entre lo que dicen y lo que hacen, no tanto para hacerles sentir mal, sino para que vean que su falsa bondad ya no engaña. Eso los incomoda profundamente, no porque les duela el daño que causaron, sino porque destruye su autoimagen de ser buenos, justos o maduros. Y eso, para ellos, es intolerable. Octavo miedo, quedar expuestos. Este es probablemente su miedo central, el que está detrás de casi todos los otros. Lo que más temen no es tanto que los critiquen o que los ignoren, sino que alguien vea su verdadero yo,
yo, ese que ellos mismos rechazan, ese que consideran inadecuado, débil, defectuoso. Por eso crean una fachada tan elaborada. Como dijo el Dr. Heinz Kohut, especialista en psicología del self, los narcisistas construyen un falso yo grandioso que los protege del dolor emocional profundo. Un estudio de Paul Wink y otro publicado en el Journal of Personality diferencian entre dos tipos de narcisismo, el más visible y arrogante y el más oculto y vulnerable, pero ambos comparten este mismo pánico a ser descubiertos. Su pensamiento interno puede ser algo como: si supieran cómo soy en realidad, me abandonarían, o debo mantener esta imagen o me desmorono. Este miedo los lleva a utilizar la proyección como defensa. Acusan a los demás de lo que ellos mismos hacen. Llaman mentirosos a quienes dudan de su historia. Dicen que los otros son envidiosos, tóxicos o traicioneros, todo para mantener el foco lejos de su propia sombra. ¿Y cómo usar este punto? Con hechos, con pruebas, mostrando con claridad sin gritar que su historia no se sostiene, que sus actos no coinciden con sus palabras. Es como encender un reflector sobre el escenario justo cuando el mago está fallando su truco. Pierden el control del espectáculo y con ello el control de su mundo interior. Noveno miedo: ser rechazados. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas buscan desesperadamente la aprobación de los demás, esta es la razón central en el caso del narcisista. El rechazo no es simplemente una decepción para ellos, es un ataque directo a su sentido de identidad. Es como si les arrancaran el suelo bajo los pies, porque su autoestima no nace de adentro, depende completamente del reconocimiento externo. El psicólogo John Bowlby, con su teoría del apego, demostró que la necesidad de conexión es básica en el ser humano, pero en el narcisista, esta necesidad se vuelve desesperada. Necesita ser aceptado, validado, admirado. Si no lo es, se derrumba. Si alguien les dice: no te queremos aquí o tu opinión no cuenta, lo sienten como una aniquilación emocional, no como un rechazo puntual, sino como una sentencia sobre su valor como persona. Un estudio, publicado en el Journal of Personality and Social Psychology en 1998, liderado por Bushman y Baumeister, encontró que las personas con altos niveles de narcisismo reaccionan con una agresividad mucho mayor a la crítica que quienes tienen un ego más equilibrado. El rechazo, incluso sutil, despierta en ellos una furia interna, una necesidad de proteger su imagen a toda costa. Por eso se adaptan tanto. Pueden ser encantadores, halagadores, complacientes, todo lo que sea necesario para obtener tu aprobación. Pero si sienten que esa fuente de atención se está agotando, su reacción cambia de inmediato. Primero tratarán de recuperarte con frases como: no sé qué haría sin ti, o eres lo más importante en mi vida. Si eso no funciona, pasarán a la desvalorización: sabía que no eras de fiar, o los demás también piensan lo mismo de ti. Su estrategia pasa de la seducción a la demolición. Entonces, ¿cómo puedes protegerte? Quitándoles esa fuente de poder. No se trata de venganza, sino de salud emocional. Cuando dejas de darles tu admiración incondicional, cuando no cedes ante sus manipulaciones y sobre todo, cuando les haces saber con tranquilidad que tu valor no depende de su opinión, algo en ellos se rompe. Es como si apagaras el sol al que giran como girasoles. Su estructura interna, basada en ser admirados, empieza a colapsar cuando descubren que ya no tienen ese poder sobre ti. Y ahora llegamos a su miedo final, la muerte. Puede parecer obvio, porque todos tememos en cierta forma a la muerte, pero para el narcisista, este temor no es filosófico, es existencial. La muerte representa la disolución total de ese ego que tanto han trabajado por construir. Significa que su imagen idealizada, su reputación, su máscara, dejarán de existir, y eso es insoportable. Muchos han levantado toda su vida como si fuese una defensa contra esa desaparición. Logros, reconocimiento, admiración, control. No soportan la idea de que todo eso acabe, porque, a diferencia de quien ha trabajado su mundo interior, el narcisista no tiene raíces profundas donde sostenerse cuando el ruido externo se apaga. Han construido su identidad sobre una idea: soy alguien porque otros me admiran. Entonces, el final de la vida representa no solo el fin biológico, sino la aniquilación de ese personaje que tanto han necesitado para sobrevivir. Pero
ojo, comprender esto no significa justificar el daño que pueden hacer. Significa entender desde dónde actúan, desde el miedo, desde el vacío, desde la desconexión con su esencia. Y esa comprensión nos ofrece algo valioso, no para atacarlos, sino para poner límites, para protegernos, para no ser arrastrados. Así que recuerda, conocer estos miedos no te convierte en alguien cruel, te convierte en alguien informado, te da herramientas para cuidar tu salud emocional, para tomar decisiones conscientes y para no dudar nunca más de tu propia percepción. No estás loco, no estás exagerando y sobre todo no estás solo. Como dijo Carl Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Eso es exactamente lo que has hecho hoy. Mirar la oscuridad para que no te controle. Gracias por estar aquí. Si este contenido te ha servido, compártelo, comenta tu experiencia o simplemente quédate con esta idea. Tu valor no depende de quien no puede verte. Depende de ti, de tu autenticidad, de tu capacidad de amar y ser amado de forma real. Y así, mis queridas y queridos oyentes, llegamos a un punto crucial. Entender los miedos de un narcisista no es una invitación a atacarlos, ni a jugar con ventaja, ni a devolverles el daño que quizás te han causado. Es en realidad una forma de recuperar tu poder, tu paz y tu claridad emocional, porque al final ellos también son el resultado de una construcción frágil, de heridas no resueltas, de una identidad que se armó más como protección que como verdad. Muchas veces, detrás de su aparente fuerza, hay un alma que se formó sobre cimientos inestables, sobre la necesidad de ser visto, aprobado, admirado, como única forma de sobrevivir al dolor. Por eso, la verdadera sabiduría no está en destruir, sino en comprender. No en devolver la herida, sino en protegerte con límites firmes. Y lo más importante, en no perderte a ti mismo en el proceso, porque todo narcisista necesita un espejo que le devuelva su imagen idealizada. Y tú no estás aquí para ser ese espejo. Tú no estás aquí para sostener una mentira ajena mientras se derrumba tu verdad interior. Estás aquí para elegirte, para sanar, para construir relaciones donde el respeto, la autenticidad y la empatía no sean negociables. Por eso, si este video te resonó, si sentiste que algo de todo esto habla de tu historia, de tus vínculos o de tus heridas, te invito a compartirlo, a escribir lo que piensas, a darle un me gusta si crees que este mensaje puede ayudar a otros a despertar y fortalecerse. Y recuerda siempre esto: una vida vivida desde el autoconocimiento, el respeto mutuo y la autenticidad es infinitamente más plena que cualquier relación que te haga dudar de tu valor. Un abrazo muy fuerte y gracias por haberte dado este espacio de conciencia.